Wilmer McLean era un jubilado que vivía en Virginia. Cuando las explosiones de la guerra civil comenzaron a escucharse, él, al no querer saber nada con la guerra y sentirse disgustado, se mudó. Decidió irse a vivir a Washington, pero cuando la primera batalla se desató, adivine dónde fue. La primera batalla se libró en su nueva finca. Una bala de cañón perforó su chimenea, su establo quedó en ruinas y él, enojado, se mudó al sur de Virginia. Mientras la guerra progresó y se avecinaba el fin, mientras los hombres del general Grant perseguían a los soldados hambrientos del general Lee, hubo una batalla final. ¿Sabe dónde fue? Se libró donde Wilmer había comprado su nueva estancia. Los soldados lucharon en su propiedad y el general Grant aceptó la derrota del general Lee, ni nada más ni nada menos que en el comedor de la casa de Wilmer. Cuando la guerra terminó, la gente quería recuerdos de ese día memorable, así que sacaron cuadros de las paredes y se llevaron varios de los muebles que había en esa habitación de la casa. Al final del día, Wilmer quedó en una habitación casi vacía, con solo un sillón que había quedado. La historia nos cuenta que Wilmer era un hombre que odiaba la guerra, pero la guerra comenzó en el jardín de su casa y terminó en su comedor. El ser ciudadano de un país significa que en algún momento uno deba presenciar o hasta ser parte de una batalla. Sin embargo, ser un discípulo de Cristo significa inevitablemente ser parte de una batalla. Sea contra nuestra naturaleza pecaminosa, sea contra las fuerzas de Satanás o el sistema de este mundo en que vivimos, vamos a pelear. No podemos escapar de esto. Pero me temo que si bien muchos dicen ser discípulos, cuando la batalla recia, sus rifles no emiten sonido. Uno nunca los ve avanzar, nunca los escucha decir, ¡a la carga! ¡Vamos adelante! Jesucristo estaba enfrentando un problema que vamos a ver en detalle en nuestro estudio de hoy. Él tiene una multitud que lo sigue, una multitud de personas que dice, sí, yo sigo a Cristo, sí, soy un discípulo. Jesucristo se da vuelta y les dice claramente cuáles son las marcas de un discípulo verdadero. Él dice en efecto, si usted es un discípulo mío, hay varias cosas que se evidenciarán en su vida. En Marcos capítulo 8 encontramos la penetrante mirada de Cristo. Ahora, permítame desarrollar este estudio que he denominado que los verdaderos discípulos se pongan de pie. Está basado en Marcos capítulo 8 versículos 34 al 38. Fíjese conmigo, por favor, lo que dice Marcos 8:34. Dice la palabra de Dios allí, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La primera marca de un verdadero discípulo es que va a ser como Cristo. Tome nota. Cosas que un discípulo de Cristo va a negar. Al pasar a ser como Cristo, un discípulo genuino va a negar tres cosas. Primero, este individuo va a negarse al interés personal. Dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto se podría traducir de forma literal de esta manera. Si alguno quiere venir en pos de mí, debe decir no a sí mismo. Un verdadero discípulo debe negarse a sus intereses personales. Usted seguramente recordará en una ocasión que los que querían ser sus discípulos se le acercaron, pero dieron excusas. Está en Lucas capítulo 14. Un individuo recién había comprado una tierra, otro acababa de comprar unos bueyes y un tercer individuo acababa de casarse. Sus intereses personales se anteponían a seguir a Cristo. Jesús dice, si ustedes verdaderamente quieren ser mis discípulos, aprenderán a decir no a sus intereses personales. En segundo lugar, un discípulo genuino va a negarse a la seguridad.
Fíjese nuevamente en Marcos 8:34. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Esta era una ilustración muy clara para los seguidores de Cristo. Unos años antes que Jesús comenzara su ministerio público, un hombre llamado Judas, junto a un grupo de personas, intentó derrocar a Roma por la fuerza. Ellos perdieron. Los soldados llenaron las calles de Galilea con cruces que cargaban los cuerpos de los insurrectos, incluyendo al mismo Judas, que era el líder. Así que esto es lo que les viene a la mente, seguramente, a los que escuchaban a Cristo decir: tome su cruz. El problema, amigos, es que nosotros a veces transformamos a la Biblia en un libro que no es. La gente que dice: aquí Jesús se refiere a la artritis, a un problema de espalda, a una persona que no quiere perdonar, a un hijo rebelde. Jesús no se refiere a nada de eso. Él se refiere literalmente a una cruz. Él está diciendo: si me van a seguir, tendrán que dejar de lado su seguridad, y es posible que por seguirme terminen en una cruz. Eso es lo que el Señor está diciendo. Jesús no estaba hablando de una cruz de devocional. El famoso predicador John Wesley un día estaba visitando a un hombre muy rico. Ambos estaban sentados en un lujoso living de la casa, y este hombre mandó a un esclavo suyo a que arrojara más carbón al fuego. El esclavo fue y arrojó de manera algo desprolija el carbón, de manera que el humo inundó la habitación. El hombre rico dijo: «Oh, señor Wesley, las cruces que tengo que cargar». Jesús no se estaba refiriendo a esto. No estaba hablando de una cruz mística. Nosotros leemos este versículo y pensamos en el Calvario. Los discípulos no sabían nada del Calvario aún. No sabían que Jesús sería crucificado. Todavía no sabían nada. Así que a la cruz a la que Jesús hace referencia no era mística ni era parte de un devocional. Era literal. Jesucristo dice: si usted va a ser mi discípulo, debe estar dispuesto a seguirme, incluso hasta la muerte. Permítame leerle lo que le sucedió tal como lo registra la historia a los apóstoles. Mateo dice que sufrió el martirio al ser traspasado por una espada en Etiopía. Marcos murió en Alejandría después de haber sido arrastrado cruelmente por las calles de la ciudad. Lucas fue colgado de un árbol y ahorcado en Grecia. Juan fue sumergido en aceite hirviendo y luego quemado hasta la muerte en Patmos. Pedro fue crucificado, pero su esposa fue crucificada primero. Cuando le tocó su turno, él pidió ser crucificado cabeza abajo, ya que no estaba dispuesto a morir como Cristo. Jacobo fue arrojado desde el pináculo del templo y luego golpeado hasta la muerte con palos. Bartolomé fue despellejado vivo. Andrés fue atado a una cruz desde la cual predicó hasta morir. Tomás fue atravesado con una lanza. Judas fue asesinado con flechazos. Matías fue apedreado y luego decapitado. Bernabé fue apedreado hasta la muerte. Pablo, después de varias torturas, fue decapitado en Roma por el emperador Nerón. Estos hombres sabían lo que Jesús quería decir con: si van a seguirme, deben seguirme hasta la muerte. Estuvieron dispuestos a decir sí. Si bien luego resbalaron, pero al fin ellos les seguirían y luego morirían como mártires. Nosotros tenemos el problema de vivir con tanta comodidad que no podemos comprender bien este pasaje. Sin embargo, un creyente que a causa del Evangelio ha sido enviado al exilio en Siberia lo entenderá muy bien. El pequeño creyente en la India que sufrió la mutilación de sus dedos lo entiende muy bien. Es posible que la hora llegue en la que cada uno de nosotros lo entendamos. Puede ser que durante nuestra generación tengamos que declarar que estamos dispuestos
a seguir a Cristo. El punto que el Señor Jesús está haciendo es que si usted es un verdadero discípulo de Cristo, va a decirle no a sus intereses personales, va a dejar de lado su seguridad y se va a entregar por completo a la causa de Dios. Jesús no está interesado en presentarle confort a su vida, no. Él quiere presentarle una causa que requiere pasión. Los que están dispuestos a seguir esa causa, esos son verdaderos discípulos. Entonces, dijimos en el estudio de hoy que la primer marca de un verdadero discípulo es que va a ser como Cristo. ¿Cómo? En primer lugar, el individuo va a negarse al interés personal. En segundo lugar, un discípulo genuino va a negarse a la seguridad. Y en tercer lugar, escuche bien, un verdadero discípulo va a dejar de lado el querer ser dueño de su vida. Fíjese lo que dice la última parte del versículo 34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjese que Jesús dice que un verdadero discípulo, que no solo va a tomar su cruz, sino que también va a seguirle. Si uno sigue a Cristo, esto obviamente significa que Él va adelante. Él es quien manda, Él es el gerente de su vida, Él es quien reina. Con mi familia estábamos estudiando el Salmo 23. Cuanto más estudio este Salmo, más obvio se me hace que ese Salmo se condiciona a nuestra habilidad de decir, el Señor es mi pastor. Si no podemos decir, Él es mi pastor, Él es mi líder, Él me guía, Él va al frente, entonces, amigos, Él no es nuestro pastor y puede que no seamos sus discípulos. Ahora permítame resaltar dos cosas. En primer lugar, Jesús no acarameló el llamado a ser discípulo. De hecho, Él por lo general hacía énfasis en lo negativo. Uno nunca encuentra a Jesús sobornando a personas con ofertas para vivir una vida fácil. Nunca. Nunca encontrará a Jesús ofreciendo aumentos de salario, mejor salud, mejor estilo de vida, ni paz mundial. Nunca. Lo que Jesús prometió fue algo semejante a lo que Winston Churchill ofreció cuando asumió como primer ministro de Inglaterra. Él dijo sangre, sudor y lágrimas. Un famoso general italiano le dijo lo siguiente a sus conscriptos: no les ofrezco ni salario ni provisión. Ofrezco hambre, sed, marchas obligatorias y muerte. El que ame a su país con el corazón, no solo de labios, sígame. Qué impresionante, ¿no? Esos también son los términos de Jesucristo. ¿Es usted un verdadero discípulo dispuesto a seguirle aún bajo esos términos? Escúcheme bien. Estamos hablando de que un verdadero discípulo va a dejar de lado el querer ser dueño de su vida. Y estoy resaltando aquí de que Jesús no endulzó el llamado a ser discípulo. No, Él hizo énfasis en lo negativo. Pero en segundo lugar, Jesús nunca esperó que los discípulos hicieran lo que Él nunca hizo. Esto es algo que me gusta muchísimo. Jesús nunca le sugirió a sus discípulos, ven estas cruces, cárguenlas mientras yo los miro, yo los aliento si quieren. Él no es un general de sillón que desde algún lugar del cielo nos manda como si fuéramos peones. No. A mí me gusta mucho el ajedrez. No sé si usted juega, pero yo cuando lo hago sacrifico cualquier cantidad de peones para poder avanzar un paso. Los peones no son importantes para mí y generalmente eso me lleva a perder el partido. Jesucristo no trata a sus discípulos como peones de ajedrez. Él no dice, yo puedo hacer las cosas sin ustedes. Él
está muy interesado acerca de cada detalle. Jesús dejó de lado todo interés personal. Él dejó de lado la seguridad. Él no optó por ser el dueño de su vida, sino que hizo todo lo que Él nos pide que hagamos como discípulos. Entonces, en el estudio de hoy, estamos viendo primeramente que un verdadero discípulo va a pasar a ser como Cristo. Pero también déjeme ahora mostrarle que un verdadero discípulo será tratado como Cristo. La segunda cosa que pienso que es una marca del verdadero discípulo es que no solo pasa a ser como Cristo al decirle que no a ciertas cosas, sino que también será tratado como Cristo. Fíjese lo que dice Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Amigos, un discípulo genuino va a identificarse con el carácter de Cristo. Va a ser como Él es. También se identificará con ser tratado como Cristo fue tratado, con rechazo. De la misma manera que Jesucristo fue rechazado y aceptado por los que escucharon el mensaje, usted y yo debemos esperar esa misma respuesta por parte de los hombres. Una de las cosas que más impacta a un creyente nuevo al comenzar a vivir para Cristo es que a la gente no le interesa eso que acaba de revolucionar su vida. Esa persona va a hacer un trabajo al otro día muy entusiasmado, diciéndole a sus compañeros de trabajo, no saben lo que me sucedió. Y los demás lo miran como si fuera de otro planeta. Luego deja de recibir invitaciones de sus conocidos y amigos, y hasta puede ser que no se lo considere para un ascenso porque su jefe ahora lo considera un fanático. Amigos, la gente no va a hacer fila en la puerta de sus casas para recibir a Cristo. No van a venir a decirle, de tan solo observar su vida cotidiana, quiero a Cristo. Eso puede que suceda en una ocasión, pero la gente no va a hacer fila. Uno tiene que tener siempre en cuenta que como discípulo va a experimentar rechazo. Jesús dice en este versículo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Jesús sigue refiriéndose aquí a la muerte. Jesús está diciendo que si uno llega a un punto en su vida en la cual las únicas opciones son la cruz o su vida, entonces usted o rechaza a Jesús o muere. Si usted llega a ese punto en su vida, tal como los discípulos aquí, y dice, prefiero vivir antes que morir, entonces quedará evidenciado que usted no es un verdadero discípulo. Es duro, pero es la verdad. Vaya allí en su Biblia a Lucas capítulo 12. Lucas habla un poco más acerca de esto y se explaya más en este punto. Lucas 12, desde el versículo 4 hasta el versículo 7, dice así la palabra. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a éste temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora, permítame hacer una pausa aquí y darle algo que Jesús le dio a sus discípulos. Él les dijo, en efecto, si van a ser discípulos genuinos, serán más como yo. Si van a ser discípulos genuinos, serán tratados como me tratan a mí. Esto causa temor en nuestros corazones, ¿no es así? Nosotros automáticamente pensamos, un momento, a mí me cuesta cuando me rechazan, no me gusta que me maltraten, me da mucho miedo pensar en la manera en que la gente va a reaccionar conmigo. Pero siguiendo adelante,
Déjeme darle 3 razones en este pasaje por las cuales no debemos temer. 3 razones por las cuales no debemos temer. La primera razón que Jesús da que no temamos es que tenemos su promesa. Vaya a Mateo capítulo 10, allí vamos a ver la versión amplificada de estos hechos. Jesús está diciendo, no teman. Este evangelio nos da la historia completa. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 10, versículo 25. Jesús dice que cuando somos sus discípulos y pasamos a ser como Él, seremos tratados como le trataron a Él. Dice la palabra de Dios, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Él está diciendo, cuando caminé por esta tierra hice magníficos milagros, hice muchas maravillas y señales y me llamaron Satanás. Ahora, si a mí me llamaron Satanás, cuando soy el Cristo y hago todas estas maravillas, ¿cómo es que ustedes no esperan ser llamados Satanás? Ustedes deben esperar más rechazo que yo. Pero continuemos con el versículo 26. Allí leemos, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Sea lo que fuere, que experimentemos rechazo, burla o lo que sea, una de las cosas más maravillosas de vivir para Cristo es saber que existe una promesa de exoneración, de vindicación. Un día, amigos, los Hudson Taylors, los George Mullers, los Moody's, los Charles Spurgeon, y puede también poner su nombre allí, serán vindicados. Un día Dios traerá justicia. Tenemos su promesa, así que si a usted lo rechazan, lo maltratan, lo reprueban, mire hacia el cielo, porque allí vendrá la vindicación. Jesucristo estaba enfrentando un problema que vamos a ver en detalle en nuestro estudio de hoy. Él tiene una multitud que lo sigue, una multitud de personas que dice, sí, yo sigo a Cristo, sí, soy un discípulo. Jesucristo se da vuelta y les dice claramente cuáles son las marcas de un discípulo verdadero. Él dice en efecto, si usted es un discípulo mío, hay varias cosas que se evidenciarán en su vida. En Marcos capítulo 8 encontramos la penetrante mirada de Cristo. Ahora, permítame desarrollar este estudio que he denominado que los verdaderos discípulos se pongan de pie. Está basado en Marcos capítulo 8 versículos 34 al 38. Fíjese conmigo, por favor, lo que dice Marcos 8:34. Dice la palabra de Dios allí, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Le estoy dando algunas razones por las que un discípulo no debe temer. En primer lugar, porque tenemos su promesa. En segundo lugar, la segunda razón que Jesús da para que nosotros como discípulos no temamos es su poder. Fíjese lo que dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nuevamente, amigos, es difícil para nosotros ponernos en los zapatos del escritor del Evangelio porque en nuestro pueblo no hay leones. No hay hogueras para creyentes en las esquinas. Es difícil para nosotros comprender lo que él está diciendo. Sin embargo, pienso que podemos aplicar esto en el sentido que debemos temer al Dios que tiene poder para enviar a un individuo al infierno para siempre, en vez de temer a alguien que solo puede lastimar el cuerpo temporalmente. Tenemos la promesa de Jesús, tenemos el poder de Jesús, y la tercera razón que Jesús da para que no temamos es que tenemos su provisión. Fíjese lo que dice Mateo 10, 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por $1?
Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Me imagino que en medio de las persecuciones los discípulos de Jesús se sentían como que no valían nada, como si Dios se hubiera olvidado de ellos, como si no tuvieran valor alguno. Le pregunto, ¿alguna vez se sintió así? ¿Alguna vez se sintió insignificante en la obra de Dios? Mi amigo, los pajarillos eran los animales más baratos que se podían conseguir para un sacrificio. Se trataba del animal más insignificante. Jesús escogió ese animal y dijo: miren a los pajarillos. Ninguno de ellos muere sin que yo me dé cuenta. Uno puede comprar media docena por 5 centavos. ¿No valen ustedes más que unos pajarillos? Jesús usa otro animal también. En Lucas 12:24 él menciona a los cuervos. Allí dice: considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Jesús dice en este versículo que Dios también se fija en los cuervos. Es interesante notar que el cuervo era un ave considerada ceremonialmente impura. Entonces, la aplicación es nuevamente: ustedes serán religiosamente impuros, serán considerados suciedad, gentiles, pero aún así son tan importantes para Dios que aun siendo algo impuro, por más que sean considerados insignificantes, en mi reino ustedes tienen importancia. Mi amigo, cuando usted entró a la familia de Dios, usted ganó valor. Ahora vale mucho más que si fuera un seguidor de este mundo. Ahora, regresemos al Evangelio de Marcos. Jesús hace 2 preguntas difíciles, penetrantes, al intentar quitarle la máscara a los que estaban disfrazados de discípulos. La primera pregunta que hace Jesús es: ¿cuál es su búsqueda principal en esta vida? Fíjese, Marcos 8:36, volvemos a Marcos, capítulo 8, versículo 36, dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué es lo que usted busca en primer lugar?, está preguntando allí. ¿Son bienes materiales? ¿Riquezas? No existe un hombre rico que no esté dispuesto a darlo todo para poder dar un respiro más, para poder vivir un día más. Parece que solo cuando somos confrontados con la muerte es que valoramos la vida. Recuerdo la ocasión en la que mi suegro falleció. Pasé varios días con él en el hospital y lo vi morir. En esos últimos momentos, cuando ningún otro miembro de la familia estaba presente, se me hacía difícil verlo sufrir y pedirme agua. Si bien no podía hablar a causa de los tubos, él me miró a los ojos y me dijo: hijo, te quiero. Si bien él estaba en camino al cielo y está allí ahora, estoy seguro que él lo hubiera dado todo para poder salir de esa cama e irse a su casa. Amigo, tenemos que pensar con esos términos del hecho de muerte. Póngase en ese lugar. ¿Qué es lo que realmente vale la pena? ¿Qué cosas tienen valor? ¿El tipo de auto que usted maneja? ¿El coche que tiene? ¿La casa en la que vive? ¿La ropa que viste? ¿Eso es lo que realmente tiene valor? Todo eso es insignificante cuando uno entra en terapia intensiva en un hospital. Jesús dice en este versículo lo mismo. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Qué trágico, ¿no? Una pregunta penetrante. Una pregunta que quiere hacernos saltar.
cuál es su búsqueda principal en esta vida. Pero la segunda pregunta que Jesús hace es otra pregunta punzante que la podríamos poner así: ¿cuál es su precio? ¿O cuánto vale su carácter? Fíjese lo que dice el versículo 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús está preguntando, ¿tiene valor su integridad? Entonces, si usted hace una pequeña trampa en su compra o venta y gana unos $100 más, ¿está con esto diciendo que su carácter vale $100? Si el comerciante le da 50 centavos más devuelto y usted lo nota pero no dice nada, ¿vale su integridad 50 centavos? ¿Cuál es el precio de su alma? ¿Qué tiene que darle Satanás para que usted lo siga a él en vez de a Cristo? ¿A qué se está vendiendo hoy? Le pregunto, ¿a qué se está vendiendo hoy? Un verdadero discípulo será premiado con Cristo. Estamos viendo características de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Se acuerda? Mencioné en primer lugar que un verdadero discípulo de Cristo va a pasar a ser como Cristo. En segundo lugar, dije que un verdadero discípulo será tratado como Cristo, pero ahora, en último lugar, quiero mencionar que un verdadero discípulo será premiado con Cristo. La última característica de un discípulo genuino es que él no solo será como Cristo, no solo será tratado como se lo trató a Cristo, sino que un día él será premiado con Cristo. Mire lo que dice Marcos 8:38. Dice la palabra de Dios allí: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vaya en su Biblia a Lucas capítulo 12 ahora. Allí en Lucas 12:8 leemos de este premio: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. La palabra confesar significa declarar, afirmar, estar de acuerdo, declarar abiertamente que Él es mi Cristo. Amigos, existe una declaración pública de discipulado. Hay un punto en su vida y en la mía en la que si somos verdaderos discípulos de Cristo, lo vamos a decir a otros, lo vamos a declarar públicamente. Jesús dirá a sus ángeles: esa persona allí es un discípulo mío, me pertenece. ¿Se imagina eso? Ahora fíjese lo que dice el versículo 9. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. El cristianismo secreto niega la mismísima intención del discipulado. ¿Escuchó? El cristianismo secreto niega la mismísima intención del discipulado. Jesús quiere que nosotros lo digamos, lo manifestemos. Si usted no lo hace, si se queda callado, si no se anima, si se avergüenza del Evangelio de Cristo, por más difícil que le parezca imaginarlo, Jesucristo lo negará. Vaya a Apocalipsis capítulo 3 también. Allí vamos a ver la promesa que recibieron los discípulos de Filadelfia como premio. Primero fíjese en la oportunidad. En Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Subraye allí en su Biblia las palabras puerta abierta. Esto es lo mismo que Jesús nos ha dado a nosotros, una oportunidad. Él le dice a los hermanos de Filadelfia que ninguno puede cerrar esa puerta. ¿Por qué?
porque ellos tenían pocas fuerzas. Eso me encanta. Ellos no tenían mucha fuerza, no eran muy dinámicos, pero tenían un poco de fuerza. Noté que ellos habían guardado su palabra y no negaron su nombre. Jesús estaba honrando eso. Ahora fíjese en el premio en Apocalipsis 12:12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Esto suena extraño, ¿no? Jesús nos va a transformar en columnas de piedra. ¡Qué buen premio!, ¿no? No. Jesús se refiere a la historia de Filadelfia. Filadelfia era conocida como la pequeña Atenas. Allí había cientos de templos para la adoración de la diosa de las uvas, ya que en esa ciudad había muchos viñedos. Ellos tenían una costumbre, que al que era un buen ciudadano o que honraba el nombre de la ciudad y vivía de una manera ejemplar, un día, cuando muriese, se levantaría una columna en su honor con su nombre en uno de esos templos. Era como si pusieran su nombre en el hall de la fama. Se trataba de un gran honor. Entonces, Jesús está diciendo, si guardan mi nombre, un día los voy a honrar. Fíjese en la próxima frase en Apocalipsis 3:12, y nunca más saldrá de allí. Esto nuevamente es una referencia histórica de la ciudad de Filadelfia. Filadelfia estaba situada al pie de un volcán. De hecho, fue a causa de ese volcán que la tierra allí era fértil y buena para la plantación de viñedos. Sin embargo, este volcán ocasionalmente comenzaba a temblar y la gente no sabía si éste iba a entrar en erupción o no. Así que cuando sentían ruido o veían algo de actividad, salían corriendo de la ciudad y una vez que el ruido o movimiento cesaba, regresaban. Los habitantes de Filadelfia vivían con un temor constante. Jesucristo está diciendo, los voy a hacer una columna en el templo de mi Dios y ya no tendrán que salir más. En otras palabras, ya no habría necesidad de temer. Uno estaría en casa completamente seguro. ¡Qué hermosa promesa para todos los que son discípulos! Pero a manera de aplicación, permítame darle 2 pensamientos que saqué de todo esto. En primer lugar, el ser un discípulo involucra transformación. ¿Está usted disponible, le pregunto, para ser transformado? En segundo lugar, el ser discípulo incluye rechazo. ¿Está dispuesto, le pregunto, a ser rechazado? A mediados del siglo XIX había un banquero suizo llamado Henry Dunant. A los 30 años de edad viajó a Francia para hacerle una visita oficial a Napoleón y proponerle un negocio que los haría ricos. Al llegar a Francia, le avisaron que el general había salido a la guerra. Así que Dunant, siendo un hombre de negocios muy aguerrido, subió a un caballo y se dirigió a la zona de batalla esperando poder hablar con Napoleón antes de que comenzara la batalla. Cuando él llegó a la cima de la colina, desde donde se veía el campo de batalla, notó que había llegado tarde. Él vio a los soldados de la caballería enfrentarse y batallar con el enemigo, vio sangre y escuchó gritos. Todo esto lo afectó tanto que él nunca regresó a Suiza. Se quedó en ese pueblo por 3 semanas ayudando a los que quedaron heridos y ayudando a enterrar a los muertos. Henry Dunant fue un hombre que ahora había encontrado otra pasión. Él gastó toda su fortuna y su vida fundando una organización para ayudar a los necesitados. Finalmente, en 1901, él fue exonerado. Él recibió el primer premio Nobel de la Paz acompañado de una gran suma de dinero. Él donó todo ese dinero a la fundación que había creado, que era la Cruz Roja. Ese hombre se quedó sin dinero alguno y terminó sus días en una casa pobre, pero él fue un verdadero discípulo de esa causa que lo consumió. Amigos, Jesucristo nos ofrece una causa, un propósito, una razón para vivir.
Es algo que va más allá de nosotros mismos, algo mucho más grande que nuestras vidas, mucho más grande de lo que podemos imaginar, y es la causa de Jesucristo. Se trata de hacer avanzar su reino, compartir las buenas nuevas de que Él vive. Este es un pasaje difícil de estudiar y difícil de digerir, porque Jesús aquí está implicando algo. Si usted no está siendo más como Cristo, si no está siendo tratado como lo trataron a Él, si no está experimentando las mismas recompensas, entonces usted no es un discípulo, no es salvo, no le pertenece tal vez. Le pregunto, ¿somos verdaderos discípulos de Cristo? Resumamos esto en una oración. Si usted no está dispuesto a cargar la cruz, jamás lucirá la corona. Espero que esto nos ayude a desafiar nuestras vidas para ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.